Hola, me da mucho gusto saludarles y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se deriva de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para lo cual voy a ponerles una presentación y me pueden ir siguiendo. Bien, el taller de hoy es muy cortito, pero vamos a tratar de ver puntos específicos que tienen que analizar la prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Si hay algo que en el inter de esta plática vayamos viendo y algún concepto que no se vaya entendiendo, te garantizo que a lo largo de este mismo te quedará muy claro qué es y para qué sirve y cómo es que se define cada uno de los elementos que componen a la política y a los elementos básicos de la norma 035 de la STPS. Bien, entonces vamos a dar inicio. Bueno, obviamente me voy a presentar. Mi nombre es Omar Munive Rodríguez. Yo soy licenciado en psicología, tengo algunas de especialidad en desarrollo humano y también tengo una maestría en administración de negocios, así como diversas certificaciones que me llevan pues de la mano a estar haciendo consultoría y capacitación en empresas de diferentes giros en México, Centro y Sudamérica. Bien, entonces, pues vamos a iniciar. Primero, yo quiero que tú sepas que en tu empresa, te lo voy a hacer como una pregunta, ¿sabes si tienen una política de prevención de factores de riesgo psicosocial? Y la respuesta es sí. Y la puedes consultar porque ya está hasta la segunda versión de la misma. La puedes consultar para que puedas leerla y saber qué es lo que te hace, cuáles son las obligaciones del patrón o de la empresa y cuáles son tus obligaciones en la participación de la promoción de un entorno organizacional favorable, así como de la promoción de evitar los factores de riesgo psicosocial y la violencia. Bien, entonces, en tu empresa ya hay una y está vigente, y la política de prevención de riesgos psicosociales se define de la siguiente manera. Es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Obviamente, esto es en beneficio de todos los que colaboramos en esta empresa. ¿Bien? Entonces, más tarde, si hay algún punto que no le entendiste en alguna palabra, más tarde lo vamos a definir puntualmente. Antes, quiero que sepas cómo se llama claramente y precisamente la norma 035. Y ahí te va el título completo. Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En 2018 es el año en el que fue publicada, para ser específico, el 23 de octubre del 2018. Bien, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y tiene tres aspectos esenciales que son identificación, análisis y prevención. Entonces, pero ¿cómo vamos a identificar a los factores de riesgo psicosocial? Y bueno, pues lo vamos a identificar, o la respuesta es a través de el análisis de las preguntas que tú como colaborador realices a los cuestionarios 1 y 3. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer o cómo lo voy a hacer? Bueno, en tu caso lo vas a hacer a través de un enlace URL, que es esa página de internet www o http www, y ahí le vamos a dar clic y entonces vamos a accesar directamente a una liga en la cual te va a tener un ambiente muy amigable, en el cual le deberás de dar clic a la opción que tú consideres que es correcta. ¿Bien? No hay respuestas buenas o malas, sino más bien es lo que tú consideres. Obviamente te pido, te sugiero que respondas en la medida de lo posible lo más apegado a tu realidad. ¿Por qué? Porque va a ser, te repito, para beneficio de todos nosotros en el trabajo. ¿Bien? O sea, esto quiere decir que a partir de las respuestas que tú hagas y del análisis que hagamos de las mismas, tendremos planes de acción que nos beneficiarán a todos. Bien, obviamente esto tendrá un calendario, o sea, estará programado en un lapso de tiempo
en el cual tú podrás entrar a cualquier hora, estará 24/7 disponible y pues, le tendrás que seguir las instrucciones que ahí se te van a dar. ¿Bien? Ahora, ¿para qué sirve o de cómo se llama el cuestionario 1? Aquí te lo voy a definir. El cuestionario 1 se llama cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Ya sé, en este momento estás en shock porque dices, ¿qué? ¿De qué está tratando? Bueno, los acontecimientos traumáticos severos te los voy a definir un poco más adelante, pero antes quiero decirte que los enlaces que tú vas a tener y que van a estar disponibles a través de WhatsApp, a través del correo electrónico y o de otro medio de comunicación que puedas tener al alcance de la empresa, tendremos esta liga, que es para darle clic, o entrar a través del código bidireccional o QR con tu cámara, ya sea a través de tu teléfono ya Android o Apple o iOS. Bien, entonces vamos a definir qué es un acontecimiento traumático severo. Pues simplemente un acontecimiento traumático severo es lo siguiente: aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastornos de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. Bien, en este momento quiero llevarte de la mano para que imagines que tú te diriges hacia el trabajo y que en el camino, ya sea que vayas en transporte, caminando, en bicicleta, en tu vehículo, hay una balacera. Bien, en esa balacera, pues tú obviamente evitas las balas, hay fuego cruzado, no sabes de qué se trata y lo único que percibes es que una de las personas es impactada con una bala, ves sangre, escuchas mucho ruido y entonces la pregunta que quiero hacerte es cómo llegarías a tu centro de trabajo. Llegarías diciendo, ¡ay, qué feliz estoy porque viví una escena tipo Hollywood y pues de la cual pues me siento fascinado? ¿O llegarías muy impactado, llegarías con miedo, te daría miedo volver a pasar por ese lugar, sentirías temor a no dormir? Hay una serie de cosas que se afectan alrededor de nuestra persona cuando nosotros tenemos o vivimos un acontecimiento traumático severo. ¿Bien? Entonces, ahora te voy a definir el cuestionario número 3. El cuestionario número 3 es para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo. Bien, más adelante vamos a definir un poquito más acerca de esto, pero y de igual manera tendremos un código para que tú puedas accesar y además tendremos una imagen QR para que a partir de ella puedas accesar a través de un dispositivo electrónico con conexión a Internet. ¿Bien? Pero ¿qué es un factor de riesgo psicosocial entonces? Y aquí te voy a decir claramente lo que es. Un factor de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del sueño vigilia. ¿Por qué trastornos no orgánicos del sueño vigilia? Porque hay enfermedades como la diabetes, como algunas otras que te generan trastornos del sueño vigilia, o sea, no puedes dormir, ¿sí? Pero esto no es derivado específicamente de un riesgo psicosocial. Obviamente, pues tendremos trastornos de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza y de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Comprenden condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, la carga de trabajo cuando excede la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, esto es la posibilidad de que tú influyas en la organización o el desarrollo de tu trabajo, o obviamente cuando el proceso así lo permite. ¿Sí? Las jornadas de trabajo superiores a las previstas por la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno o turno nocturno sin periodos de recuperación, interferencia en la relación de trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas del trabajo.
El liderazgo se refiere obviamente a tu líder o a tu jefe o tu jefa, y las relaciones negativas en el trabajo van implicadas a tus compañeros o compañeras de trabajo, que también tú ahí tienes una gran participación, porque así como hacemos mobbing, o sea, que es la violencia psicológica, o nos pueden hacer mobbing a nosotros, pues nosotros a veces participamos también en conductas agresivas o violentas hacia las personas por su condición, porque son nuevos, porque no tienen experiencia, porque no saben manejar los mismos procesos, procedimientos, maquinaria, camiones que nosotros. Entonces ahí nos lleva a ser victimarios o practicantes de esta situación tan pues nociva dentro de las organizaciones que es el mobbing. Bien, ahora, ¿qué es un entorno organizacional favorable? Pues un entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores en la empresa. La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, o sea, te damos capacitación, la definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores en los centros de trabajo, o sea, hay un perfil del puesto que está claramente definido y el cual tú conoces antes de ocuparlo o durante tu ocupación dentro del puesto de trabajo vas conociendo cuáles son las tareas y responsabilidades del mismo. La distribución adecuada de las cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Bien, entonces ese es el entorno organizacional favorable. Ahora, ¿de qué se trata? De prevenir. Aquí está el enfoque de la norma 035, pero para esto quiero que tú sepas qué es un riesgo. El riesgo es la posibilidad de que algo te suceda. ¿Bien? Entonces, si tú no llegas al centro de trabajo y no vas, no tienes interacción con tus compañeros o compañeras que hacen uso del mobbing contra tu persona, se burlan de ti, etcétera, entonces será muy difícil que tú te veas impactado con un factor de riesgo psicosocial provocado por el trabajo. Bien, entonces te voy a pedir, te voy a dejar un ejemplo muy claro. En este momento quiero que te imagines que hay una extensión eléctrica conectada, ¿sí? Y que tiene dos puntas peladas, ¿sí? Que están sobre un lugar ahí cerca de donde tú estás. ¿Sí? Entonces, lo que tú vas a hacer es aproximar la mano a esas dos puntas de esos cables que están conectados. ¿Sí? Entre más te acercas a esos cables de esa extensión que está conectada, el riesgo aumenta. ¿Cuál es el riesgo ahí? Bueno, existe un peligro. El peligro en este caso se llama electricidad y el riesgo es de que tú tengas una descarga eléctrica al tocar las dos puntas de la extensión que está conectada. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el riesgo de que tengas una descarga eléctrica, una electrocución, que te des un toque y que obviamente pues ese toque te pueda causar alguna lesión, quemadura o escoriación en la piel? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el riesgo. Y entonces nosotros como trabajadores a veces tenemos riesgos a tener impactos psicosociales. ¿Bien? Ahora, te voy a pasar un poco de herramientas o de elementos que te van a hacer comprender mejor esta situación que te estoy diciendo. Según la Organización Internacional del Trabajo en años recientes, se ha prestado más atención al impacto de los factores psicosociales en el lugar de trabajo. El estrés, el agotamiento emocional, el acoso psicológico, que es el que te hablaba hace un momento, y otras formas de violencia en el trabajo se reconocen como problemas globales que afectan a todas las profesiones y a todos los trabajadores. También se acepta que dichos factores pueden tener un impacto enorme sobre la salud, el ausentismo y el desempeño de los trabajadores. Un poco de contexto. Los desafíos de las empresas en el siglo XXI son que debemos de ser más rentables, eficientes, flexibles, adaptables y vivir en un mundo globalizado de alto nivel de competencia, desregularizado, con una innovación constante y un amplio y acelerado desarrollo tecnológico. ¿Qué tenemos que hacer? Más con menos. Y además de buenas, que esa es una parte interesante. Sin embargo, quiero decirte que la Organización Internacional del Trabajo nos ha catalogado a México como el país número 1 en estrés laboral. ¿Bien? Asimismo, la Organización Mundial de la Salud nos ha definido en el 2016 como
que somos un país que tiene altos niveles de depresión, pero que no los reportamos o no se reportan a nivel sector salud o a nivel administración de la salud. ¿Bien? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral provoca 25% de los 75,000 infartos registrados al año en México. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral representa pérdidas entre el 0,5 y el 3,5 del Producto Interno Bruto. En México, el estrés merma entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año. ¿Bien? 60% de los trabajadores padece algún tipo de los siguientes trastornos: estrés, ansiedad o alteraciones del sueño. La pregunta a ti que me estás escuchando, que me estás viendo y escuchando, es ¿cuál de estos tres tienes? ¿Estás dentro de este 60%? ¿Tienes estrés? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes alteraciones del sueño? O sea, no duermes bien o te despiertas muchas veces, tienes insomnio o tienes esa parte de que simplemente no puedes dormir por diferentes circunstancias. O tienes los tres, porque hay una combinación de los tres. ¿Bien? Ahora, lo cierto es que nos estamos percatando que alguien con ansiedad, depresión o estrés no es productivo. ¿Sí? Eleva los gastos y además genera ansiedad y estrés financiero a las empresas mexicanas debido a las complicaciones secundarias. Entre estas, las alteraciones del sueño generan obesidad y por consiguiente colesterol elevado y por consiguiente hipertensión arterial, entre otras. Por lo tanto, algo que sí debes de hacer siempre y todos los días es dormir y descansar hasta que llegues a el sueño MOR de movimientos oculares rápidos. ¿De acuerdo? Cuando descansas es cuando tú estás reparando muchas de las funciones cerebrales y corporales y por lo tanto el dormir es salud. Ocupaciones de mayor riesgo en nuestro país: los profesionales de la salud, personal de atención a clientes y usuarios, profesionales de la salud mental, personal del área jurídica, personal de servicios sociales, educadores, personal administrativo, líderes, oficiales y guardias de prisión. Esta es la escala de las 8 ocupaciones generales que tienen mayor grado de riesgo psicosocial. Ahora te voy a decir algunos mitos y realidades que se van derivando de la buena implementación de la norma 035 en las organizaciones. Primero, debes de estar consciente de que la norma es para que los trabajadores no se estresen. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si quieres no estresarte, lo que debes de hacer es morirte. Así es que si en tu empresa te dicen, o en tu casa te dicen, te vas a dejar de estresar, es porque te quieren matar. ¿Bien? Y bueno, pues esta broma es para que obviamente te quede mejor o quede más claro para ti. Esto es un mito. El objetivo de la norma es que la empresa identifique y prevenga los factores de riesgo psicosocial que pueden afectar la salud de los colaboradores. No se trata de modificar la forma en la que se les habla o se les asignen tareas. Sí es importante, sí es muy importante que siempre vas a estar con un nivel de estrés. Lo interesante es cómo tú te diriges a tus colaboradores y si eres colaborador, cómo te diriges hacia tus compañeros y compañeras de trabajo. ¿Bien? 2, a mayor bienestar, mayor productividad, pero por supuesto, esto es una realidad. La norma busca que en la empresa se construyan espacios de trabajo que impacten positivamente en la calidad de vida de los colaboradores y por ende en su éxito dentro de la compañía. ¿Sí? ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo te digo que eres importante para la compañía. Y en este momento quiero hacer una pausa y quiero decirte que me sigas con las siguientes preguntas y solamente quiero que pienses las respuestas. Entonces, a ver, hoy en tu puesto de trabajo, en las labores que haces, en las tareas que tienes ligadas en esta empresa, ¿tú te sientes útil? Piénsalo. ¿Qué pasaría si hoy tú dejas de trabajar en esta organización? Si tu respuesta es no pasaría nada, contratan a otra persona, entonces, ¿qué crees? Tienes un pie y medio fuera de esta organización, es más, sobras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no estás dando ni siquiera el porcentaje mínimo de tus tareas que están ligadas a tu puesto de trabajo. Estás simplemente sobreviviendo. Entonces, es importante que tú
tengas esa conciencia de qué tan útil eres en esta organización y por qué es importantísimo que tú estés desarrollando este puesto de trabajo y por qué no otra persona. ¿De acuerdo? Segunda pregunta para que la analices es la siguiente. ¿Te desarrollas? O sea, ¿aprendes algo por lo menos cada semana, cada 15 días, cada mes? ¿Tienes esa situación de expandirte, de aprender algo, de generar nuevos conocimientos alrededor de tu trabajo? Si no es así, créeme que estás perdiendo mucho tiempo en tu vida, ¿sí? No estás aprendiendo nada. Y si hoy perdieras el trabajo por cualquier situación ajena a la empresa, se cierra la empresa, entonces tú serías una persona poco competitiva en un mercado laboral. Ojo. Y el tercero, tienes bienestar. O sea, te genera bienestar estar trabajando acá. O ya estás generando diferentes padecimientos que te llevan a consumir omeprazol y aspirina y que ya no puedes dormir y tienes que tomar diazepam para dormir o alguna otra benzodiazepina, o cada rato estás con el médico porque tienes diarrea, porque tienes dolores de cabeza normales. Déjame decirte que no hay ningún dolor en el cuerpo que sea normal. ¿Bien? Siguiente. ¿Se deben reducir las jornadas de trabajo? No. Esto es un mito. En México, casi el 29% de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, la OCDE. Pese a esto, la norma 035 es de carácter preventivo y solo obliga a las empresas a mejorar el clima organizacional y no a modificar el tiempo de las jornadas. ¿Bien? Entonces, poco a poco vamos a ir corrigiendo, pero ¿cuándo vamos a poder tener el alcance de corregir las jornadas laborales? Cuando tú y yo hagamos simplemente lo que nos corresponde hacer y dejemos de perder el tiempo en el celular, dejemos de perder el tiempo haciendo tareas que no nos corresponden, dejemos de hacer que todo urja, dejemos de hacer las cosas mal hechas para que entonces existan retrabajos y entonces yo me tengo que enfocar a la tarea y obedecer los puntos que me dijeron para que así pues todos colaboremos en esta cadena de valor que en toda empresa tiene. ¿Sí? Las empresas deben cambiar sus políticas internas y esto es una realidad. Incluso la plática la empecé diciéndote que en esta empresa ya hay una política de prevención de los factores de riesgo psicosocial que está a tu disposición. Bien, las disposiciones serán obligatorias de forma gradual, por supuesto. Dijimos que si se publicó en el 23 de octubre de 2018, va a entrar en vigor la primera parte el 23 de octubre de 2019 entró en vigor. Y la segunda parte, 23 de octubre de 2020. Por lo tanto, hoy que estamos en el 2022, ya debemos tener implantada nuestra norma 035 y es algo que en tu empresa te debes de sentir orgulloso y bien. ¿Por qué? Porque vamos avanzando a pasos agigantados y hoy necesitamos tu colaboración. Obviamente, tu colaboración es para que evites y tomes el papel de prevenir los factores de riesgo psicosocial, o sea, no maltrates a las personas, no te portes de manera inadecuada hacia el clima organizacional y además que nos hagas favor de contestar el cuestionario 1 y cuestionario 3, que ya te dije cuál es la dinámica al principio de esta plática. Cumplimiento íntegro para el 2020, sí, ya dijimos, y bueno, pues vamos a hacerte llegar algunas preguntas para que, pues obviamente tengas va a haber un examen, ¿sí? Y pues para que tú puedas participar en ese examen, te vamos a hacer llegar esas preguntas. Bien, entonces hablamos de la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, en el cual tú tienes una gran responsabilidad para promover un entorno organizacional favorable. Y escucha bien, desde el entorno organizacional favorable es que tú y yo y todos los que colaboramos en esta organización te sientas bien, yo me sienta bien, me sienta a gusto. ¿Para qué? Para que nos pongamos la camiseta, para que seamos parte integral de lograr los objetivos y misión y visión de esta compañía. Te agradezco mucho que tengas un excelente día en el momento que tú escuches o veas este video y te deseo una excelente tarde. Cualquier duda o pregunta te puedes comunicar al área de recursos humanos de la empresa y te mando un abrazo.